Pedro Vizcay es integrante del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, el CIPSE, es ex director del Banco Central y está en comunicación con nosotros. Pedro, mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo andás? Bien, Rodrigo, yo te escucho bien, ¿eh? Ah, vos me escuchás bien, perfecto. Ahora, en este Sí. momento también te escucho bárbaro. La noticia de la Cámara de Casación que decidió eximir a Ángelo Calcaterra en la causa Cuadernos es todo un suceso, ¿no? O marca un poquito las claras cómo viene este caso. ¿Cuál es para ponerlo bien en foco, cuál es la causa, la razón que dieron de la Cámara de Casación para eximirlo a Calcaterra? Bueno, lo que se argumenta en la casación, en el fallo de casación, en la sala uno es una cuestión de competencia, según la cual hay que deslindar la competencia de la cuestión de fondo, que en este caso es dilucidar si estos son coimas o son aportes ilegales de campaña política, a la justicia en materia electoral que en el ámbito de la capital federal está en manos del Juzgado Federal número uno de Comodoro Pi, a cargo de Servini de Cubería. ¿Por qué se llegó a esa resolución? Porque la, los de las defensas plantearon que habían realizado aportes de campaña Ujú. en diferentes oportunidades y que esos aportes estaban enmarcados en lo que es la ley de financiamiento de partidos políticos, que establece que dilucidar si un aporte es regular o irregular es competencia electoral y no de la justicia de fondo. Ese es un poco el argumento que la Cámara de Casación utiliza para favorecer la tesis de los imputados, que es una tesis que dice básicamente esto. Nosotros no pagamos coimas, lo que hicimos fue aportar a una campaña política en el marco de una serie de amenazas o de insistencias periódicas por parte de funcionarios públicos de aquel entonces. Ajá. Ese es Ahora, el argumento sí, de fondo que utiliza la Cámara de Casación, que es un argumento ficticio, porque en realidad lo que están haciendo es evitar la discusión sobre el fondo del asunto, que es un tema de juicio. Es decir, en todo caso, esta conclusión se tiene que obtener una vez que finalice un juicio oral y público, donde se discute si hay o no elementos para condenar a los imputados por la comisión de delito de cohecho. claro. Claro, y además, ¿por qué Calcaterra es aportante y otros empresarios no lo hubiesen sido, digamos? Bueno, un poco lo que argumentan las defensas es nosotros tenemos un caso similar al de Ernequian y otros empresarios que hicieron aportes y que en su momento fueron declinados a la competencia o a la jurisdicción electoral. Claro, que es justo, Insisto, ¿no? el punto sobre este tema, la impresión es que acá se está evitando que empresarios muy importantes del país, con una capacidad de dominio significativa sobre los tribunales, enfrenten un juicio oral y público por conductas reiteradas en el tiempo, porque incluso en sus propias declaraciones como arrepentidos ellos manifiestan haber aportado en estos términos a una campaña política al menos desde el año 2007. Ahora, ¿qué quiero agregar yo sobre esto? Aportar dinero a una campaña política eh, es algo que tiene una regulación específica en la Argentina, es decir, no es algo prohibido per se, No, pero que tienen que cumplir con determinados procedimientos. Hay máximos establecidos y sobre todo formas de efectuar el aporte y bajo ninguna circunstancia es admitido el aporte en dineros en efectivo, es decir, a través de valijeros. Esto es a todas luces algo que muestra una ilegalidad, al menos desde el punto de vista de el aporte a las campañas políticas. Ahora bien, si esto se realiza de manera sistemática, periódica, durante un tiempo prolongado, y a cambio de eso se reciben contratos de obra pública o contratos de servicios públicos con el Estado, es evidente que hay un quid pro quo, es decir, que hay un acto de mayor significación jurídico-penal que da a entender que lo que hay que investigar aquí no es si el aporte fue irregular por su forma o por su cantidad, sino si el aporte representa un acto venal
desde el punto de vista jurídico penal, es decir, si hay un pacto ilícito destinado a intercambiar contratos de obras o servicios públicos por dineros entregados de forma previa a lo largo del tiempo. Sí, pareciera Ahora, que como para limpiar una causa involucran otra causa, porque la verdad que lo que me estaba describiendo de pagar, de bancar lo que son campañas electorales, también es muy espurio, y sobre todo cuando se hacen guita en negro, cuando se hacen efectivo. ¿Por qué para tapar esto meten otra causa? ¿Es para desviar la atención del tema? no, bueno, es porque aquí hay un pacto de impunidad y esto es lo que estamos manifestando desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Es un acto de impunidad que un grupo de jueces de Comodoro Pi está trabando con un grupo de imputados que tienen como característica principal ser personas de mucho poder económico y con capacidad de manejar los hilos del poder a lo largo del tiempo y aprovechan este momento del país para generar este tipo de pactos de impunidad que en los hechos consiste en que básicamente ocurren dos cosas. Primero, evitan el juicio oral y público, que es Ujú. el ámbito natural donde se deben debatir las cuestiones jurídico-penales de trascendencia institucional, como es un caso de corrupción. Y segundo, logran que la justicia, en este fallo de casación escandaloso, le reconozcan una causal de prejudicialidad que consiste básicamente que ellos se ven beneficiados con la espera en materia electoral de que se dilucide previamente a su conducta la integridad y la aprobación de los balances de partidos políticos de aquella época para recién posteriormente a esto entrar a analizar si el aporte puntual que ellos realizaron es o no irregular. Es decir, a todas luces, esto es una situación que beneficia a personas que sistemáticamente han corrompido el erario público y a funcionarios públicos con el fin de obtener negocios ilícitos a costa del Estado argentino. Bueno, Y eso es un pacto de impunidad. Y lo que hay que hacer es denunciar esos pactos sistemáticamente y volver a poner en la agenda del país los temas de corrupción que hace mucho tiempo han salido de la esfera pública y se han transformado en temas de discusión, a veces hasta banales, con discusiones enfrentadas entre sectores políticos sin ningún tipo de contenido sustantivo sobre el fondo de estas cuestiones y volver a discutir que la Argentina necesita tener políticas claras en materia de anticorrupción y en materia de persecución de este tipo de casos complejos. este pacto de impunidad incluye también a Mauricio Macri, digo, porque Calcaterra se queda como una primo, ¿no? Incluye a todos los empresarios. Yo no quiero entrar en la especulación de si No, porque tal o dicen que cual. están distanciados, pero la verdad que beneficia No, a un familiar suyo directamente. Digo, distanciados entre Milei y está bien. Macri, que no lo apoya, Eso yo no, pero... eso yo no lo sé porque, insisto, y esto también yo lo he dicho hace un rato en una radio, eh, nosotros como organización no gubernamental no tenemos intención de poner el ojo sobre ningún personaje particular. Ujú. Lo que estamos resaltando con esto es que hay un sistema que funciona en la Argentina y que beneficia a una estructura de corruptos que han durante muchísimos años defraudado el erario público y esos nombres pueden cambiar o repetirse en el tiempo, pero el sistema sigue siendo el mismo. Entonces el problema no son los nombres acá, sino que el sistema no logra erradicar esos nombres de los problemas de corrupción que tiene el país. Así que si esto beneficia a Macri o no, porque son primos, están distanciados o no, a mí no me consta, la verdad que no lo sé. El problema de fondo es que Macri puede terminar la historia empresarial de Macri o de todos sus familiares, amigos y cercanos, pero el sistema sigue funcionando de esta manera y vendrán otros empresarios que se beneficiarán del mismo tipo de pactos. Ujú. Entonces el problema es que en Argentina nos está discutiendo hace mucho tiempo, porque hay intereses concretos para que esto no pase, los problemas de impunidad vinculados con el negocio ilícito de las compras públicas con el Estado. Y no discutir este tema, y quiero aclarar esto, no Sí. discutir este tema implica a su vez profundizar la no discusión sobre otros temas más complejos que tienen que ver con el crimen organizado, porque en una sociedad en la que existe crisis económica, crimen convencional y corrupción, están sentadas las bases sociales para la emergencia
sistemática del crimen organizado como problema. Un Entonces, narcoestado. crimen organizado significa muchas cosas. Uno de esos niveles es modelos embrionarios de narcoestado, que Ajá. la Argentina tiene hace muchísimo tiempo y que conviven también a la luz del financiamiento ilícito de la política. Entonces, estos son los temas que me parece que la Argentina tiene que discutir, y que sistemáticamente los factores de poder del país se niegan a discutir. El ejemplo más claro de esto es los retrasos significativos que ha tenido la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, que todavía no se logró establecer en Comodoro Pi. No sabemos las razones de por qué esto sucede, pero es evidente que los motivos de fondo tienen que ver con que los jueces que imparten justicia en esa jurisdicción se benefician del sistema actual. Ujú, claro. Cuando comenzó la investigación del periodista de la Nación acerca de la causa Cuadernos, también se estableció una crítica sustantiva a la investigación en sí, que eran fotocopias, que esto, que lo otro. Eh, el hoy ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, en lo que es el procedimiento, habló de Stornelli, el fiscal, apretando testigos para hablar o para que digan lo que quería el fiscal que denuncien. Hoy es ministro, y esa denuncia quedó en la nada. No, la verdad que no tengo idea qué pasó con esa denuncia. Lo que sí le puedo decir es que la discusión sobre la causa Cuadernos, eh, sobre todo en relación a este tema que usted está mencionando, muestra nuevamente a las claras que el Ministerio Público, como institución eh, significativa, como institución principal de formulación de la acusación penal, Ujú, no tiene capacidad autónoma para construir casos complejos vinculados con la investigación de ilícitos de corrupción, y tiene que acudir a este tipo de triquiñuelas donde una, una, una serie de cuadernos o de fotocopias de cuadernos le terminan solucionando los problemas que son evidentes, porque hay una cuestión que es evidente en la Argentina más allá de la existencia o no de los cuadernos, y es que la obra pública y las compras públicas en la Argentina están hace años cartelizadas y están vinculadas también hace años con el financiamiento de la política. ujú. Quien quiera desconocer esto es porque no quiere ver la realidad del país, pero con solo mirar cuál es el perfil patrimonial de los principales contratistas del Estado en la Argentina, uno puede darse cuenta que el sistema de compras públicas hace añares que funciona de forma prestidigitada a favor de determinados intereses. Ujú. Y que en general no es fácil evitar o detectar casos de corrupción vinculados con la obra pública o con los servicios públicos. Y que a su vez esto suele estar vinculado con el financiamiento de campañas políticas. Entonces, ahora, insisto, quien no quiera ver que en la Argentina estos elementos son los que explican de un lado la corrupción y de otro lado el enriquecimiento personal de funcionarios públicos y de empresarios privados a costa de los servicios y del erario público, no está viendo la realidad. Entonces, que el Ministerio Público no haya sabido construir a lo largo del tiempo una estrategia de persecución penal destinada a desarticular fenómenos de corrupción en la obra pública es un problema que muestra las deficiencias actuales del sistema de persecución penal, o del diseño de política criminal que el Ministerio Público lleva adelante. Y Estamos creo que hablando, este también es sí. uno de los problemas para discutir, porque, insisto, más allá de la legalidad o no de la causa Cuadernos, o del origen de la causa Cuadernos, cualquier fiscal del país puede tomar esos elementos como simples pistas para construir una investigación robusta vinculadas con fenómenos de corrupción en el ámbito de las compras públicas. Ujú. Estamos hablando con Pedro Vizcay, integrante del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Lo último, Pedro, consultarte acerca de Milei, que en su última gira insistió en que su propósito es cerrar el Banco Central. Bueno, vos fuiste director, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay muchas cosas para decir aquí. Desde, Ujú. lo primero que se me viene a la cabeza es esto último que está circulando en los medios estos días acerca de que hay un proyecto para tipificar penalmente el delito de emisión La de, emisión, claro. de billetes o de dinero, lo cual me parece a mí una, una cuestión totalmente absurda, es una payasada absoluta, y hay que decirlo enfáticamente porque
es desconocer cómo funciona un banco central y desconocer que la emisión de moneda tiene a veces funciones que no solamente están asociadas a la regulación del crédito de los agregados monetarios, sino en algunos casos cubrir situaciones de emergencia, como pueden ser emergencias climáticas, sanitarias, mismo la cuestión que quedó demostrada en la época de COVID, donde todos los bancos centrales del mundo tuvieron que emitir dinero para amortiguar los efectos de una crisis económica vinculada con el cierre y el bloqueo de todas las actividades a nivel global. Pero además de eso, hay que decir que los bancos centrales en todo el mundo cumplen una función que no es estrictamente o no está estrictamente vinculada al control de la cantidad de dinero, sino que tienen funciones de estabilidad monetaria, de estabilidad cambiaria, financiera, que no se pueden reemplazar como se hacía originalmente como fue en la Argentina durante muchos años también, antes de los años 30, e incluso durante una época en los años 40, con la reducción de esta estructura del Estado como si fuese una simple secretaría del Ministerio de Economía. Y esto no se puede hacer simplemente porque hoy la economía financiera a nivel global está tan interconectada que un evento crítico en materia financiera en cualquier lugar del mundo puede provocar efectos sistémicos y se necesita en esos casos tener un banco central que pueda actuar en los mercados de divisas para contrarrestar o amortiguar los efectos de una crisis. Entonces, el Banco Central no solamente es una institución dedicada a la emisión de moneda o al señoriaje o al control de agregados monetarios, sino que a su vez tiene funciones de estabilidad sistémica en todo el mundo. Y los bancos centrales están conectados entre sí en redes de soporte financiero global, de provisión de liquidez, con lo cual este tipo de afirmaciones que hace el actual presidente, como muchas otras, carecen de total sentido y a mi modo de ver deben ser repudiadas de manera enérgica por el conjunto de la sociedad y por las personas que tienen algún tipo de convicción sobre la importancia y razonabilidad de las políticas públicas. Entonces, creo que esto hay que decirlo, hay cosas que se están diciendo a nivel nacional que no tienen ningún sentido, por ejemplo, esto de la tipificación penal de la emisión de billetes, porque eso ya es rayano con la estupidez, pero es así, lamentablemente esto es así, digamos, en ningún país del mundo se le ocurriría a alguien establecer como delito A mí jamás se me ocurrió, realmente yo soy periodista y jamás se me hubiera ocurrido que alguien en la Argentina iba a decir esto, pero Algo así. esto se dice al mismo tiempo que se cuestiona la democracia como forma de gobierno, y si estas cosas se toleran amigablemente, después van avanzando y generan problemas peores. Con lo cual, puede pasar que el Parlamento de una forma alucinada declare que emitir billetes es un delito y puede pasar. Ahora, que esto sea sostenible en términos prácticos, y es medio insostenible. Es Pe- medio insostenible. Pedro Vizcay, integrante del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, del CIPSE, ex director del Banco Central, muchísimas gracias por estos minutos compartidos aquí con la audiencia de Comunas en Radio Belgrano. Gracias a ustedes.